Y ya vimos este tema de que Dios es un Dios de alianza. A Dios le encanta eso, ¿eh? Le encantan los pactos, comprometerse. Yo creo que como Él nunca falla, por eso le gustan. Pero como el laico, ¿no? Suele tener ese arraigo a veces al pecado, o venimos de ese mundo, hemos estado ahí, también estamos familiarizados con que el pecado también da cierta, pues, recompensa, ¿no? Aunque es temporal, a veces son placeres cortos, en algunos casos, no mientras no te descubran, ¿no? Este es bueno el pecado, algunos dicen, pero la verdad es que de los dos lados, tanto el diablo como Dios ofrecen cosas. Pero hay una gran diferencia, ¿no? De que lo que ofrece Dios es para siempre y es por tu bien para siempre. Y el maligno te va a seducir, te va a intentar, ¿no? Atrapar, ¿no? Con tentaciones que parezcan buenas, placenteras, pero que al final no te conducen a algo bueno. Entonces, para también salvarnos de eso, Dios también hace alianza, un pacto. A ver, te detiene y te dice, ¿vas a caminar de aquí en adelante? Bueno, sí, va a ser tu mujer, están estas cláusulas, y va a hacer un juramento aquí en el altar. Y si por si fuera poco, hasta hay Eucaristía en ese momento, ¿no? De la misa. Entonces, bien comprometidos estamos ahí para no romper ese juramento. No debiera ser así. Y ya definimos esto, que es una alianza, ¿no? Quedamos que es un medio legal para incorporar a alguien a tu propia familia. Entonces, cuando yo voy a casarme, estoy haciendo eso. Esa mujer que no era de mi familia, ahora va a pasar a ser de mi familia. Por eso el simbolismo de que el papá de la novia la entrega en el altar, ¿no? Se la pasa como se nos ha enseñado que el hombre es cabeza de la familia, por eso la cabeza de su familia va a entregarla ahora a quien va a ser la nueva cabeza de la nueva familia, ¿no? Que en este caso yo, si soy varón, ¿no? Entonces es un vínculo familiar sagrado por medio de un juramento y que se hace. De ahí la importancia, ¿no? De que se haga por la iglesia, porque ya no es nada más ante los ojos de los hombres, sino también ante los ojos de Dios. Entonces quedamos que algunos dicen es como un contrato de alianza, con la diferencia de que esto solo es un intercambio temporal de bienes o servicios, ¿no? El contrato es así. La alianza pues va a ser un intercambio permanente de personas, no de bienes o servicios, es de personas. Por eso una familia intercambia, ¿no? O sea, con otra. Y eso es la boda, eso es el sacramento. Lo ideal es que tú pienses en eso. Yo voy a hacer un vínculo con esa familia, ¿no? No nada más te quedes con la idea de que me voy a casar con ella, pero no quiero saber nada de mis suegros porque me caen mal, ¿no? No, para Cristo, eso es lo que nos ha enseñado, es que somos una familia en la iglesia también, dentro de tu misma congregación estoy seguro que hay gente que no te cae bien. A lo mejor hasta el sacerdote no te cae bien. Sin embargo, Jesús me llama a que aunque unas personas agraden, también yo aprenda a convivir con ellos, porque también puedo aprender de ellos y pueda sobrellevar las cosas con ellos, ¿no? Juntos. Yo si el día de mañana, pues ya me llevo bien con esa persona. El día de mañana necesito de él, o el día de mañana que esté en un apuro, esas personas que yo no esperaba son las que me ayudan, que varias veces nos ha pasado eso. Entonces el día de mañana mi suegro a lo mejor pues me apoya, ¿no? Me ayuda económicamente, emocionalmente. Entonces por eso es la importancia de que el vínculo no nada más sea, ¿no? Entre dos, sino siempre procuramos involucrarnos, ya somos familia. Entonces, igual que en una familia no decidiste nacer al lado de tu hermano o en el lugar donde naciste, de la familia a la que vienes, nadie te preguntó si querías nacer en México en este año. Pues bueno, del mismo modo también uno debe aprender a convivir, ¿no? Con la gente con la que viene, porque pues la novia viene con todo ese paquete, ¿no? Pues tiene todos esos primos, todos sus hermanos y los suegros. Entonces, quedamos que la alianza es tan diferente al contrato como la prostitución del matrimonio, ¿no? La prostitución solamente sería el contrato temporal, un intercambio por un rato, y el matrimonio sería la alianza, el intercambio permanente de personas, por siempre. Entonces, Dios nos ha puesto ese ejemplo. Él hizo una alianza con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Y ese pueblo de Israel tuvo una continuidad a lo que ahora es la iglesia. Entonces, Dios ha querido una alianza una y otra vez, hacer alianza hasta que seamos de su familia todos. Y la alianza con Dios pues es más perfecta porque ni siquiera la muerte nos va a separar de Él. El matrimonio sí termina, ¿no? Con la muerte, hasta que la muerte lo separe. Pero con Cristo la alianza que hacemos es eterna. Y quedamos que ha habido varios intentos de alianza, ¿no? Ya los vimos todos, con Adán, Noé, con Abraham, Moisés, con David y con Jesús, en diferentes montes.
Eh, y al final todo esto lo podemos abreviar como la única alianza, ¿no? Y definitiva a partir de Cristo, en donde ya pasamos a ser de una manera más sencilla a través de Jesús y su sacrificio, familia con Dios. Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica toma esta alianza y dice que el matrimonio es un reflejo de ese amor de Dios por la humanidad, ese amor que tuvo Cristo, lo retoma y dice, esto es lo que debe reflejar un matrimonio católico, ese amor, esa alianza con Dios. Ahora entienden por qué San Pablo compara el amor, ¿no?, de la iglesia con el amor matrimonial. Entonces, miren, hay algo interesante aquí, dentro de esta enseñanza. ¿En qué momentos se habló del matrimonio? Porque ya sé que me van a decir ustedes, bueno, dijiste que los sacramentos son instituidos por Cristo. ¿En qué momento Cristo dijo, a partir de ahora esto es un sacramento, ¿no? O cómo sabemos, en qué puntos los apóstoles o Jesús hablaron del matrimonio? ¿Qué dijeron del matrimonio? Porque para eso estamos, ¿no? En la apologética, para ver fundamentos. Y se den cuenta por qué la iglesia enseña lo que enseña acerca del matrimonio. Y decir, pues, primero que la tradición juega un papel importante aquí. Porque miren, seamos honestos, cuando un protestante les diga, es que eso no es bíblico, no está en la Biblia tal cosa. Bueno, pues tienen que enterarse los protestantes que yo no sé cómo le hacen para celebrar un matrimonio, una boda, si eso no está en la Biblia. O díganme un apóstol que hizo un casamiento. ¿Y cómo lo hizo aparte, no? ¿Cómo hizo ese casamiento? El cómo lo hizo, eso no está en la escritura. Entonces, ¿cómo ellos dicen que celebran matrimonios y dicen que son bíblicos y solamente hacen lo que está en la Biblia? Entonces, una vez un protestante a mí me dijo, es que ustedes, ¿por qué bautizan bebés? ¿Dónde está en la Biblia? Eso me dijo. Hace no mucho me lo dijo. Y yo le dije, dime dónde está un matrimonio en la Biblia, le pregunté, ¿no? Le dije, porque ahí está la respuesta. Le dije, le dije, mira, es que bajo esa premisa que tú tienes de que la Biblia no me enseña, ¿no? Bautismos de bebés, yo te diría, bueno, ningún apóstol casó a nadie. Si hay testimonio de que San Pablo dijo, yo bauticé a fulanitos y sutanito, pero jamás dijo que casó a alguien. Le dije, entonces, se supone que tú sigues la enseñanza apostólica, ¿no? Porque hay otros que van a salirte con que el matrimonio viene antes de Cristo, ¿no? Pero no, a ver, hacemos lo que dicen los apóstoles. Entonces, bajo esa misma lógica, no deberían casar ellos, porque no es bíblico, ¿no? O sea, como ellos pretenden. Y es más, si hacen una ceremonia de matrimonio, pues que nos expliquen en la Biblia dónde están cada punto y cómo se hace cada alineamiento. Ellos nos van a decir, bueno, ustedes tampoco lo hacen como está en la Biblia. No, pues no, somos católicos, nosotros seguimos tradición, no estamos bajo las mismas reglas, pero ellos sí están obligados, sí están obligados a demostrarlo en la Biblia porque ellos se jactan de eso, de que siguen la Biblia. Entonces ellos deberían demostrarnos eso, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, si los apóstoles no bautizan bebés, bueno, tampoco casaron, no hay que casar a nadie. Entonces el matrimonio no debería existir. Entonces el matrimonio solamente es algo que dijo por ahí Cristo y los apóstoles, pero no nos dejaron cómo hacerlo, cómo celebrarlo, ¿no? Entonces, dense cuenta ahí cómo la sola escritura o el seguir solo la Biblia se vuelve difícil, ¿no?, de sostener. Porque por eso dicen, ¿no? Es que la escritura te dice el qué es, y la tradición te dice el cómo hacerlo, ¿no? Por tradición es cómo celebramos cada rito, ¿no? En la Iglesia Católica. Entonces, eso es donde el católico lleva la ventaja. Como tenemos tradición, sí explicamos cómo hacerlo, qué palabras se dicen, cómo es la liturgia, todo ya lo tenemos hecho desde hace 2000 años, ¿no? Entonces, cuando Jesús habló de esto, eh, podemos verlo, por ejemplo, en Mateo 19. Ahí viene una enseñanza en ese capítulo, una enseñanza amplia, de que le cuestionan eso a Jesús. A partir del verso 3 dice, entonces vieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió y les dijo, fíjense, aquí los, aquí los fariseos le quieren tender una trampa a Jesús. Le están preguntando de una ley que dejó Moisés. Moisés les dio el permiso de repudiar a la mujer cuando estuvieran casados, un acta de divorcio. Eso está en el Deuteronomio 24, en el verso 1 en adelante, si ustedes lo quieren checar. Entonces, acudiendo a ese pasaje de la Escritura, le están cuestionando eso a Jesús. ¿Eh? ¿Es lícito? O sea, ¿sí se vale repudiar a la mujer? Le intentan poner una trampa a Jesús, ¿no? Los fariseos, como siempre. Entonces, le dicen a Jesús, Jesús viene trayendo una enseñanza de amor, ¿no? De unidad, y ellos dicen, bueno, pues Moisés nos enseñó a divorciar, ¿no? Vamos a ver qué dice Jesús. Entonces, él le responde, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. ¿A dónde
Jesús me está remitiendo con esas frases? Al Génesis, ¿no? La historia de Adán y Eva. Varón y hembra los hizo y los dos eran una sola carne, ¿no? Es lo que dice ahí. Entonces fíjense cómo Jesús está del lado de la unidad, de que no debe haber repudio de la mujer. Entonces, por un lado, está la ley de Moisés que dice que puedo repudiar a mi mujer, pero Jesús es condescendiente de que no debe ser así. Entonces, ante los ojos de los fariseos, Jesús estaría contradiciendo a Moisés, tendrían un pretexto perfecto para atacar a Jesús, porque está yendo en contra de las leyes de Moisés, ¿no? O de lo que dictó ahí la Torá. Entonces, dice que le contestan los fariseos, bueno, dice Jesús, ¿no? Así no son ya más dos, dice, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esto es lo que va a defender siempre la Iglesia católica, lo que Jesús enseña. Y luego tenemos que le dijeron, obviamente, pues le van a salir, ¿no? Con la objeción. Pero ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces, ¿qué contesta Jesús? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar. ¿Qué quiere decir esto? Y no sé si se acuerdan cuando vimos la alianza con Moisés, la última parte que vimos cuando vimos el Deuteronomio, que eso está en el Deuteronomio, yo les dije que había leyes ahí que había puesto Dios y muchas eran necesarias por la dureza del corazón de ellos. Y ahí en la Reina Valera lo dice mucho en la frase, son de dura cerviz, ¿no? Dice, ¿por qué este pueblo es de dura cerviz? Y varias veces lo dice. O sea que hay cosas a las que tuvo que recurrir Dios. ¿Para qué? ¿O por qué? Precisamente porque ellos eran obstinados. Les costaba mucho caminar, ¿no? De manera recta. Entonces, para que hubiera un matrimonio tan malo, pues mejor, ¿no? O sea, es decir, si son duros de corazón, pues mejor le damos, ¿no? El chance del divorcio, aunque no era el plan original. ¿No? Y yo les ponía ejemplo la otra vez a unos que le estaba platicando de esto. Y dije, es como cuando tú tienes un hijo y tú lo tienes de bebé y lo estás cargando, tú estás pensando en lo mejor para él, que le vas a dar una carrera, que va a ser un hombre de bien o una mujer de bien. No estás pensando en que, ay, lo voy a llevar al psicólogo, lo voy a meter a un anexo de Alcohólicos Anónimos. No estás pensando en eso, porque ese no es tu plan original. Tu plan original es que sea un hombre de bien. Sin embargo, si la vida, ¿no? No le di un buen ejemplo como padre, tal vez hay descuidos, no se crió bien y no sé, cae en adicciones, pues lo metes a una clínica de rehabilitación, no porque tú quieras, sino que es necesario. ¿Por qué? Porque es duro de corazón y quiere seguir obstinado en eso. Bueno, pues recurres a otras medidas. Dios hizo lo mismo, recurrió a otros mandatos y a otros permisos temporales, porque al final fueron temporales, no fue para siempre el Deuteronomio. Entonces, ¿por qué? Pues porque son duros de corazón, no era el plan original, pero ni modo, ¿no? No saben amar más, entonces pues hay que darles chance de que se separen. Entonces, así es como Dios actuó y por eso Jesús les dice esto. Y miren, aquí hay algo importante que vamos a destacar, que es la cuestión de esta palabra. Dice Jesús, que quiero subrayar esto. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿No? Y aquí vuelve a decir lo mismo. Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. O sea, les está aclarando Jesús. No tenía que ser así, pero tuvo que ser así. Pero al principio, es decir, cuando hablamos del principio, casi siempre la escritura me está hablando del Génesis. Dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio, ¿no? Sabemos que es el pecado. Entonces, Juan Pablo II, que fue uno de los papas más recordados, ¿no? Por estas generaciones, y queridos, y es uno de mis santos favoritos, él retomó esta enseñanza de Mateo 19, hizo un montón de catequesis, si mal no recuerdo, creo que fueron 139, y su primer catequesis la hizo en 1979, el 5 de septiembre. Y a partir de ahí, durante varios años, comenzó a enseñar eso que hoy llamamos teología del cuerpo. Y que pues, si tienen la oportunidad, tienen algunos libros de la teología del cuerpo, algunos autores, y ya incluso hay cursos, y creo ya está una especialidad en eso, en la teología del cuerpo. Tómenlo, son temas muy interesantes de esto, del matrimonio. Y enseñó cosas muy buenas, Juan Pablo II. Me gustó porque le predicaba sobre todo a los jóvenes y les hablaba de la sexualidad, ¿no? Conforme al plan de Dios. Entonces, fíjense, Dios tenía un plan al principio y por la corrupción del pueblo, por ser duros de corazón, pues bueno, tuvo que recurrir a otras medidas. Pero Jesús, ahora que viene Jesús a restaurar,
todo lo que se perdió, la gracia, nos viene a traer otra vez la amistad con Dios, hacer familia otra vez con Dios. Entonces, obviamente Jesús me va a aclarar y me va a decir, ¿saben qué? Ustedes han seguido siempre estas leyes, ya no va a ser así, porque al principio no era así. Ahora ustedes nos da los mandamientos ahora perfectos. Ustedes deben permanecer con su mujer. En otras palabras, nos está diciendo eso. No es lícito repudiarse. Entonces, vamos a ver cómo lo tomaron los apóstoles, porque cualquiera podría pensar, bueno, pues los apóstoles siempre obedecían a Jesús, a todos le decían que sí, se dejaban guiar por completo por Jesús, y vamos a ver aquí cómo no es así el caso, ¿no? A los apóstoles les cuesta también. Lo mismo que al día de hoy al joven le cuesta entender eso, ¿no? ¿Por qué se tiene que casar o debe serlo así, en presencia de Dios y que Dios respalde ese, ¿no? Que te dé ese blindaje en tu relación. Porque obviamente, por lógica, si tú amas a Dios, y no sé cómo lo veas, como tu padre, tu amigo, en una decisión tan importante, pues claro que lo vas a incluir, ¿no? Es como, no sé, ni modo que yo me case y en mi boda no invite a mi papá y a mi mamá. Pues claro que los invita. Bueno, ¿por qué me junto con una mujer y no invito a Cristo en esa relación? Eso es el matrimonio, tomar en cuenta a Dios para esa decisión tan importante de mi vida. Quiero que me acompañe, ¿no? Entonces, le cuesta trabajo al joven de hoy en día entender eso. Y los apóstoles, vean, también les costaba trabajo. Le dijeron sus discípulos, fíjense, Jesús tiene una postura de que no se deben separar, deben permanecer unidos porque eso Dios lo unió y es una sola carne, es un misterio, pero deben de entenderlo. ¿Y qué le dicen sus discípulos? Lo que dicen hoy los jóvenes hoy en día. Si es así, la condición del hombre con su mujer no conviene casarse. Dense cuenta como los apóstoles piensan como el joven actual. No me gustan los compromisos, no quiero estar para siempre con la misma mujer. O eh, suena eso como una opresión, como que la iglesia quiere quitarme la libertad. Me quiere mantener encarcelado a una mujer, ¿no? Como si eso fuera el matrimonio. Entonces, ¿qué les contesta Jesús? Dice, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, ¿no? O sea, ni te emociones, ¿no? O sea, a lo mejor ni es lo tuyo, no lo sé, ¿no? Dice, sino aquellos a quienes es dado. Significa que es un don. Ah, pues con razón, ¿no? También decimos que el celibato es un don, porque a algunos les es dado casarse y a otros les es dado o es un don el celibato. Qué bueno, ¿no? Dice, pues hay eunucos, ¿no? Aquí viene esta eh, famosa frase, ¿no? Que dice que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, pero ahí dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. ¿Qué significa eunuco? En este contexto, bueno, en sí, eunuco es un hombre castrado, es decir, pero en este contexto significaría alguien incapacitado, ¿no? Para llevar a cabo, tener una familia, un matrimonio. Entonces, según Cristo, dice que hay unos que nacieron así, otros que son hechos eunucos por los hombres, pero dice que también hay eunucos o gente incapacitada al matrimonio que así mismos decidieron, dice, se hicieron eunucos por causa del reino de Dios, los cielos. O sea que hay gente que va a permanecer así, sin casarse. ¿Por qué? Por motivos del reino de Dios. Ahí es donde entran, ¿no? Los religiosos, los sacerdotes, los laicos que deciden hacer votos de castidad. Ah, entonces Cristo me abrió la puerta, que sí se hace eso también. Y no se deben de espantar los protestantes en decir, ay, no, los católicos prohíben casar. No, los sacerdotes no se casan, están mal. No, porque si aquí Cristo me está diciendo que algunos deciden eso. O sea, Cristo me está dando esa oportunidad de tomar esa decisión y no está mal. ¿Por qué? Porque el motivo es el reino de los cielos. Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces Jesús no se echa para atrás. No es como en estos tiempos, ¿no? Ah, pues para que no se ofenda ese grupo de personas hay que darles el permiso de que se divorcien. No, Jesús no le interesa eso. Jesús te habla con la verdad, te guste o no te guste. No se deben separar. No te gusta, pues no te cases, ¿no?